Muy buenos días en este día sábado, que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les pueda guardar. Seguimos con esta serie de reflexiones, ya en medio de esta Semana Santa. Isaías 53 ha sido parte de nuestra experiencia de caminar. Hemos compartido durante estos días la importancia de poder saber que cada una de nuestras elecciones en la vida son importantes, que el inicio como el fin del trayecto son importantes, pero lo que le da verdadero sentido a nuestra experiencia de fe es el tránsito de ese camino. Y que somos como un río que fluye de manera permanente, y que en ese camino nos vamos a encontrar muchas veces con obstáculos. Pero independiente al obstáculo, el río se abre paso igual, porque su naturaleza es fluir. Hoy terminamos esta serie de mensajes acerca de cómo servir de mejor manera al Señor. Y en especial, hoy día vamos a trabajar la importancia de tener una convicción de que la mano de Dios está sobre nosotros. Las grandes experiencias de la Biblia se establecen como modelos de enseñanza, porque un hombre o una mujer están dispuestos a dejarse guiar por Dios. Para ellos, estos hombres y mujeres en la experiencia de la Biblia, como la experiencia de hombres y mujeres a lo largo de estos 20 y tantos siglos ya, el viaje no era una opción. Había un proyecto, había un desafío nuevo en la vida de ellos. Para ellos el viaje era importante si la mano de Dios estaba con ellos. Si en ese viaje la presencia de Dios no los iba a acompañar, ellos preferían quedarse donde estaban. Moisés recibió la promesa de parte de Dios. Éxodo 33:14 dice: mi presencia irá contigo. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Josué recibió la promesa de parte de Dios: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Hace pocos días, mientras terminaba de leer el libro de Crónicas, cuando David está llegando al final de su ministerio y de su vida, habla a su hijo Salomón y le dice algo tan parecido a lo que Dios le dice a Moisés y a Josué: no tengas temor, no tengas miedo. Si obedeces, la presencia de Dios irá contigo y te prosperará en todo lo que tú emprendas. Amado, avancemos en la vida sin temor, con la convicción de que la mano de Dios está sobre nosotros. No nos movamos de ningún lugar sin tener la claridad, la certeza de que el Señor es quien nos guía. Pablo entendía que irrumpir en el campo misionero y tener éxito demandaba de él ser sensible a la voz del Espíritu, que la mano de Dios fuera perceptible en toda su actividad. Amados, que en todo lo que hagamos en este año podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y dice Hechos 16:6, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La iglesia de Antioquía de Siria, Hechos capítulo 13, antes de tener una visión de mundo, antes de ver un mundo perdido sin Cristo y el desafío a ir a ellos,
Les fue necesario construir su altar de adoración al Señor a nivel personal. Y después, como comunidad de fe, construyeron un templo espiritual y desde esa plataforma percibieron que la mano de Dios estaba con ellos. Escuchen el texto. Y entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Amados, la voz del Espíritu jamás fue para ellos algo que tuviera que llevarse a la toma de algún acuerdo. Cada vez que el Espíritu habló, ellos lo percibieron como una demanda del Cristo resucitado. Siempre fue un categórico de Dios. En verdad, la vida está llena de cosas que en el reino de Dios no son opcionales, sino son categóricas de parte del Señor. Cuando Dios apartó a Saulo de Tarso y a Bernabé, la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, dice que la iglesia estaba adorando, estaba realizando un culto de exaltación y de honra al Señor. Eran una sola fuerza adorando al Señor. Y en medio de esa adoración y de esa exaltación, el Espíritu habló a la iglesia. Amados, oremos para que el Señor devuelva a la iglesia la posibilidad de ser nuevamente sensibles a la voz del Espíritu. No más yo, sino que Cristo viviendo en mí. Que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu. No fue la iglesia la que comenzó esta obra misionera a través de Saulo de Tarso y Bernabé, sino fue el mismo Espíritu Santo, Señor y soberano de las misiones. La vida de la iglesia, el reino de la gloria de Dios, está lleno de cosas categóricas. Por ejemplo, la demanda del Señor es que tú y yo seamos personas de integridad. Cuando los tiempos son difíciles, como los tiempos en los cuales en el día de hoy vivimos, Dios necesita hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres de valor, dispuestos a marcar la diferencia en el mundo donde vivimos. Las naciones pueden denominarse cristianas, las naciones pueden amparar redes de creyentes y sin embargo aún estar en tinieblas. La demanda de Jesús es ser íntegros brillando en un mundo convulsionado por el pecado. Otra demanda, otro categórico de Dios es la santidad. La Escritura dice: sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amados, la santidad es un proceso de vida diaria en la presencia de Dios. La demanda de Dios a cada uno de nosotros es que podamos servir y ministrar en medio de su iglesia con túnicas limpias. Otro categórico de Dios tiene que ver con el amor, porque cuando una iglesia es tocada por la gracia de Dios, por la gracia perdonadora del Espíritu Santo, experimentará la sanidad de sus relaciones y los estilos de vida de sus miembros serán moldeados por las normas sobrenaturales del reino de Dios. Si tú estás enojado con tu hermano, con tu vecino o con un familiar, la demanda de Dios es que tú seas perdonador. El amor no es una opción. No se nos da la alternativa de determinar a quién vamos a amar y a quién no. Amamos porque Dios es amor, porque Dios nos amó aún estando en nuestros delitos y pecados. Necesitamos amar a todos y perdonar. El perdón también es un categórico. Nunca ha sido una opción para el creyente el perdón. Amado, no debiera haber resentimiento en el corazón de ningún creyente. El perdón
no es una opción de vida. Siempre ha sido un categórico del Señor. De la manera que la gracia perdonadora de Jesús opera en nosotros, de igual forma debemos proceder con los demás. Y por último, la obediencia también es un categórico, no es una opción de vida. En el sermón final, antes de su muerte, Moisés habla al pueblo sobre las bendiciones y las maldiciones que acompañan la obediencia y la desobediencia. La obediencia, dice Moisés, traerá prosperidad, provisión y protección de parte de Dios. La desobediencia simplemente conducirá al desastre. Las personas que a Dios le agrada usar para su gloria son aquellas que han sido quebrantados con mayor perfección. La Biblia dice que los sacrificios que Él acepta son corazones contritos y quebrantados. El quebrantamiento natural de la fortaleza de Jacob en Peniel fue lo que lo colocó donde Dios podía vestirle con poder espiritual. El rompimiento de la superficie de la roca en Horeb por el golpe de la vara de Moisés fue lo que hizo que echase agua fresca para aquellas personas sedientas. Cuando la viuda rompió la tapa de su alcuza y derramó el aceite, entonces fue cuando Dios lo multiplicó para que pagara todas sus deudas y proveyó los medios para su mantenimiento. Aquellos que han sido quebrantados en sus riquezas, en su obstinación, en sus ambiciones, en sus bellos ideales, en su reputación mundana y a menudo en salud. Alguien dijo: el Espíritu Santo los está secuestrando y usándolos para su gloria. Dios nos quiere usar para su gloria, pero lo usarás y lo harás simplemente cuando nuestros corazones realmente se quebranten ante su presencia. Dios nos bendiga.